Y orador de alto impacto. Me estoy refiriendo al doctor Elvis Quirino Valderrama. Ha sido invitado a disertar en esta capital de la provincia del Oro. Tiene seminarios y cursos en países como Colombia, Ecuador, Perú. Poseedor de un estilo dinámico y apasionado y de alta energía que genera un gran impacto en sus audiencias, como el apasionamiento en sus ideales. Considerado hermosa Machala, en la cual yo me regocijo con mi madre, con mi señora, bueno, mis hijas que acaban de salir. Dios ha sido bendito con nosotros, ha sido bendito esta mañana. Dios ha bendecido esta mesa de honor y Dios ha bendecido a todos los que amamos el derecho. Y si lo amamos, vamos a darnos un fuerte aplauso a todos. Atrás, un maestro puso esto en la pizarra: todos somos seres humanos, pero no todos personas. Escuche bien la frase. Todos somos seres humanos, pero no todos personas. Entonces nos dejó un minuto, se fue a tomar su café y al regreso él esperaba la respuesta de todos nosotros, que filosofemos. Curso de introducción al derecho, curso de fundamentos, creo que le llaman acá. Entonces decíamos, todos somos seres humanos, pero no todos personas. Y comenzamos, así como la serie esta serie española, Merlí, que es muy buena, se la recomendé a José incluso. Comenzamos a filosofar. Y en ese concepto claro nos damos cuenta que la epistemología jurídica, desde un punto de vista apasionante en lo que me toca a mí en esta ponencia, y de la cual he aprendido muchísimo hoy día esta mañana y reaprendido los conceptos, nos damos cuenta que hablar de epistemología jurídica tiene ahora, con mucho más razón, en el siglo XXI, una gran trascendencia. El maestro Jorge Augusto Lozano dice que todos hacemos derechos humanos. Y todos, de una u otra forma, estamos violando derechos humanos. Claro, unos con mayor demasía, empresas transnacionales, grupos de poder, gobiernos autoritarios. Y a lo que nos toca a nosotros individualmente como ciudadanos, también hace un poco reflexionar, y ahí nos vamos a la reflexología jurídica, desde el punto de vista epistemológico, sobre cuál es el papel que estamos asumiendo los ciudadanos, ya no de Ecuador, ya no los ciudadanos de Perú, ya no los ciudadanos de Bolivia, de República Dominicana, sino los ciudadanos del mundo. Porque a mis hijas, y a sus hijos, y a sus nietos, y a su descendencia, ya no le podemos hablar de la realidad de Ecuador o la realidad de Machala. Ellos muy bien se conectan tecnológicamente y están, entre comillas, comprometiéndose con la realidad del globo. Y entonces toma una connotación grande que hablar de derechos humanos ya no es solamente hablar de una realidad in situ de algún país concreto, de alguna ciudad concreta. Es hablar cuál es la razón fundamental de los derechos humanos hoy por hoy, siglo XXI. Rationali naturae individua substancia. Rationali naturae individua substancia. Santo Tomás Aquino, la escuela tomista. Él propuso esto. Rationali naturae individua substancia. El hombre es el ser más racional de entre todos los seres. Bloom, Primera Guerra Mundial. Bloom, Segunda Guerra Mundial. Y lo dijo el maestro Jorge Augusto Lozano ayer: ¿cuántos millones de seres humanos se perdieron? Y algunos generaron secuelas con el correr del tiempo. Entonces el concepto de derechos humanos hay que verlo un poquito más atrás, como hombres de leyes, como ciudadanos, como autoridades, como magistrados, como gente estudiosa del derecho, como catedráticos, pero sobre todo no perder la órbita de ser humano. Porque si a estas alturas del partido hay una machaleña ¿está bien? ¿Se dice así? Hay una machaleña que no sabe leer ni escribir, entonces ya no solamente es un problema de Machala, sino es un problema de la humanidad. Si en Piura, en mi ciudad donde yo vengo, hay una persona que no sabe lo que es defenderse, menos con un oficio, menos con un trabajo,
Entonces es una afectación no solamente de Piura, Perú, sino también es una afectación de la humanidad. Y si ahorita hay un niño en Venezuela de 5 años que no sabe lo que es un pan, entonces ya no es un problema de Caracas, de Venezuela en sí, es un problema de toditos nosotros, de todos nosotros, de la humanidad. Entonces, el concepto de la epistemología jurídica ha sido importantísimo, porque no solamente nos creó los conceptos, los principios, los fundamentos del por cual nosotros, y yo me paro ante médicos, ante gente que se dedica a la construcción, y los hago filosofar. Mucha gente allá afuera piensa de que nosotros estudiamos leyes y nos echa la gran responsabilidad de que las leyes están mal dadas. Y el problema no es la legislación, el problema no es la normatividad, el problema es el hombre en su concepto claro de la interpretación o en su concepto claro de la no aplicación. Entonces, hablar de epistemología jurídica es hablar de episteme, es hablar de conocimiento, el más alto grado que puede haber llegado el hombre desde el punto de vista de la conceptualización del derecho para ir más allá de la positividad, es decir, ir más allá de un por qué y un para qué, conseguir un razonamiento que hace que el racionalis y diga sustancia, como decía Santo Tomás de Aquino, sea verdaderamente un honor, sobre todo en el siglo XXI. ¿Cómo puede ser posible que en el siglo XXI somos predicadores de los derechos humanos y aún en África hay gente que no sabe lo que es el derecho al agua? Y Ecuador, de lujo, a la cual admiramos, es el primer país que eleva a rango constitucional el derecho al agua. Los norteamericanos, campeones mundiales en buscar la felicidad, introdujeron en su constitución el derecho a la felicidad. Y entonces nos preguntamos, ¿quiénes son más felices en la humanidad? ¿Los norteamericanos? ¿Los latinoamericanos? ¿Los de la Unión Europea? ¿Los peruanos que dicen que tenemos buena comida? Bueno, el contexto de felicidad puede ser relativo. Puede ser tan feliz ahorita una mesa a la 1 de la tarde o una modestia comida, la pareja con sus 5 hijos, ¿no? O puede ser tan feliz una persona viendo su partido de fútbol sin que, entre comillas, nadie lo moleste. El concepto puede ser emocional y anímicamente relativo. Pero ellos han tratado de buscar una regulación para hacerle creer, Hegel, idealismo, que todos pueden ser felices en Estados Unidos. Y a los 18 años, un norteamericano ya trabaja, y hasta en 2 turnos, ya tiene automóvil. Y los latinoamericanos vemos en las películas y también queremos tener nuestro automóvil, nuestra casa. ¿Sí o no? Y maravillamos a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. Y el cosmos ha variado. Resulta que los norteamericanos y el globo ahora miran a Latinoamérica. Hace 30 o 40 años atrás era muy fácil tal vez contaminar el Amazonas. Sin embargo, nacen los derechos humanos, nacen los organismos internacionales, ¿y qué le dicen a la humanidad? Cuidado, el Amazonas no solamente es de Ecuador y Perú, y de Brasil, el Amazonas también es del globo, es de la humanidad. Y por eso nace el concepto claro de los derechos difusos. En mi país, hace poco, se ha, si lo podemos llamar así, se ha dictaminado una sentencia que en un primer momento ya se había pregonado a través de un indulto que el presidente de la República había otorgado con el expresidente Fujimori. Ustedes han leído muy bien y han seguido bien las noticias. El presidente Fujimori de nuevo ha regresado a la cárcel. Y ahí se inició un debate. ¿Procedió bien o no procedió bien el juez? Y no fue un juez de la capital, ¿eh? Fue un juez de una provincia. Entonces mis estudiantes me preguntaron si había sido válido. Entonces ahí viene la famosa respuesta y el pregonar de la epistemología jurídica. Cualquier juez, ojo, cualquier juez natural que vea que exista violación de derechos humanos, ojo, está en la obligación de prevalecer y pregonar, en este caso,
la violación de derechos humanos, que se restituye obviamente el daño que se había pregonado a las víctimas de lo que había ocurrido obviamente en la época del terrorismo, en la época de la dictadura. Y se ha generado una polémica. ¿Hasta qué medida lo que el derecho otorga, hasta qué medida también lo quita? Entonces, vemos que la epistemología jurídica tiene una trascendencia indubitable. Ayer también lo comentaba en la Universidad Técnica, ¿no? El artículo 22 de la Constitución Política del país prescribe: el trabajo es un deber y es un derecho. Es base del bienestar social. Y les hacía la pregunta a los alumnos si la Constitución era un trabajo. Entonces, en un primer orden, todos me dijeron que sí, casi la mayoría. Pero cuando les dije que la epistemología jurídica había introducido un concepto claro de que la idea del trabajo no es solamente trabajar, esforzarse por una retribución, sino que iba más allá del concepto propio de la colectividad, sino en la satisfacción, realización personal, entonces vemos que el concepto de trabajo no es solamente un tema económico, no es solamente la idea de escalar y escalar y escalar y tener oportunidades, sino también un tema de realización personal. Y ahí interviene, por ejemplo, de forma muy sintomática, la ontología del derecho. ¿Por qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Cómo regulamos el concepto dinámico del trabajo? ¿Y hasta qué medida, cuando hay una política estadual que habla sobre trabajo, el gobernante, el ministro de Trabajo y el pueblo se encuentran realmente realizados? La remuneración mínima vital en mi país no pasa de los 1.000 soles, algo así como $300. Dividan entre 30 y sacamos raíz cuadrada. ¿Podremos satisfacer con 1.000 soles o $300 las necesidades de un habitante? No. Indubitablemente, en Venezuela, el promedio que está ganando un venezolano le alcanza solamente para 2 jabas o 2 cajas de huevos. Su remuneración mensual. Por eso es que algunos compatriotas o hermanos venezolanos, cuando llegan a Perú, les dan un trabajo de más o menos 2.000 soles o 1.500 soles, imagínense. Pero ¿dónde está el concepto claro del socialismo? Se pregona que hay un derecho socialista, un derecho de los trabajadores, cuando vemos que no hay un concepto real de lo que es pragmáticamente el derecho a la realización social. Otro concepto claro donde demuestro que la epistemología jurídica sí tiene trascendencia en el derecho y también en los derechos humanos. Hay una película que la recomiendo, se llama 12 hombres. Es una película antigua, Fonda, ahí interviene. Son 12 hombres que tienen que decidir la pena capital. Pero cuando tienen que decidir, 11 dicen sí y uno dice no. ¿La han visto o no? Lindísima. Entonces, esa película tiene más de 30 años atrás. Cuando veía esta película, los 11, ya saben que el sistema es distinto al nuestro, no es como el romano germánico, es el sistema anglosajón. Los 11 lo encaran y comienzan a mirarlo psicológicamente y comienzan a tratar de atropellarlo para ver si cambia su versión. Y nace algo que ustedes conocen muy bien, la famosa presunción de la duda, ¿sí o no? École. Y hablar de la duda implica hablar de un sistema garantista, y hablar de garantismo implica hablar de epistemología jurídica. Los conceptos claros de su código, muy lindo el Código Integral ecuatoriano, tienen un fundamento epistemológico. Por lo tanto, no podría ser netamente un conjunto de leyes. Lo han dicho los maestros hoy día. El abogado debe ir más allá. Si se encarna como un Hans Kelsen, campeón mundial, obviamente va a morir siendo positivista. Siempre hay un porqué y un para qué. Etiología del derecho. Entonces podremos ser muy positivistas, pero no podemos dejar ser motivadores también de la norma. Los alumnos me preguntan, ¿es cierto que la teoría del caso solamente la propone el Ministerio Público? No. Hay una teoría del caso del Ministerio Público, hay una teoría del caso del abogado, hay una teoría del caso también del juez.
Y hay sentencias del Tribunal Constitucional Peruano que ya han sido determinadas, donde si el juez no motiva, se declara nula esa sentencia. Imagínense, hablar de motivación es hablar de epistemología jurídica. Fíjense la importancia de nuestra carrera. Fíjense la importancia de la epistemología jurídica. Un caso emblemático que me viene a la mente es Municipalidad de Los Olivos versus Ciudadanos. Nosotros tenemos en nuestro artículo 200 varias acciones de garantía, varios procesos constitucionales. Ustedes seguro conocerán, aparte del habeas corpus, existe el proceso constitucional de amparo. Entonces pasa algo muy simpático que les transmito a ustedes. ¿Cómo se le llama el servicio acá en Machala de recojo de basura? Perfecto. Pagan ustedes un determinado arbitrio o servicio o impuesto, tributo, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Estos ciudadanos se reúnen y dicen, a ver, levantemos la mano, ¿cuántos de ustedes reciben el servicio de recolección de basura diario? Y algunos comienzan apenas 1 o 2. ¿Cuántos semanal? ¿Cuántos cada 2 semanas? Y algunos no recibían ni siquiera al mes. Entonces nace la primera pregunta. ¿Debemos pagar ese servicio que no lo recibimos? ¿Sí o no, pueblo? Esto se eleva al Tribunal Constitucional. Y ahí viene la enorme responsabilidad de quienes hacen alto derecho a ese nivel. Porque no van a resolver un conflicto solamente para ese caso concreto. Claro, uno puede decir, Municipalidad de Los Olivos, bueno, entre comillas, que le vaya mal. Ellos tienen que resolver porque eso genera un precedente. Y lo que resuelva va a ser de interés de todas las municipalidades. Y desde luego de todos los ciudadanos. Entonces, fíjense lo que resuelve el tribunal. A ver, vamos a poner. Hay un ciudadano que se llama Elvis Guidino, que ni siquiera la municipalidad sabe que existe, pero le llega la facturita que tiene que pagar su impuesto. Pero ese ciudadano es malcriado, no quiere pagar. Y es más, está exigiendo que los impuestos que él pagó sobre autovalúo, que es así como se mide en Perú, del año 2010 al 2018, se les sean devueltos. Y ellos sacan su pluma y hacen su cálculo. Si estamos hablando de un ciudadano, devolverle todo lo que tributó, ¿será justo o no? Pero estamos hablando más de 5.000 ciudadanos. Si aplicamos el derecho a razón de la Municipalidad de Olivos, o le aplicamos el derecho a razón de los peticionantes, de los ciudadanos de esta municipalidad, entonces genera una expectativa. Ellos tienen que motivar y llegar a una resolución, pero también tienen que tener un fondo epistemológico. Miren cómo resuelve el tribunal. Dice, si bien es cierto, es responsabilidad y un deber de las municipalidades de que toda la gente de Machala, no importando el lugar que venga o que esté viviendo, tenga parques y jardines, tenga alumbrado público, tenga ornato, tenga seguridad. Y si bien es cierto, es importantísimo el recojo de basura, también es cierto que no podemos tampoco descuidar el presupuesto que planifica esa municipalidad anualmente. Y que si bien es cierto, ese ciudadano con todo el derecho reclama algo que no existe, también es cierto que en virtud del principio de proporcionalidad, ese ciudadano no solamente disfruta parques y jardines de su comunidad o de su lugar, él también de una forma se va a otros parques y jardines o a la plaza principal y también disfruta todo lo que buenamente se brinda como servicio. Entonces, hace un raciocinio algo interesante. No se puede dejar de pagar tributos.
Sin embargo, aplíquese, ya sea una especie de juego matemático, aplíquese el impuesto de acuerdo a la proporción de cómo se recibe. Y no se exima tampoco que el ciudadano, porque no tiene parques y jardines, tampoco deje de pagar, porque él también, cuando va a un parque X de Machala, que sí hay parques y jardines, que sí tiene todos los servicios, en todo caso está sirviendo o está recibiendo los servicios indirectamente.